Bueno, en cuanto a los retos, hoy en la obra se ha puesto en relieve algunos de ellos, ¿no? El problema de las migraciones masivas, el problema del terrorismo global, los choques culturales, la crisis financiera internacional y la crisis climática, entre otros. ¿Qué tenemos que decir los penalistas, los juristas en general, ante estos problemas, estos desafíos enormes y cómo afrontarlos? Visto también, si se quiere, desde una perspectiva cristiana. Al final, el tema sobre el que podría versar la charla de hoy es derechos humanos y derecho penal, ¿no? por vincularlo a mi especialidad. Claro, el espíritu del tiempo ha marcado siempre históricamente las creencias de una época, en todos los sentidos, ¿no? Lo que los alemanes llaman el Zeitgeist. Marca la cultura política, la conciencia de Estado, las costumbres de la vida, en la filosofía, en la percepción del mundo, en las estimaciones éticas, en la educación. Y además, el espíritu del tiempo es algo inasible, pero que nos marca de forma indefectible. Es decir, nadie puede escapar, todos somos hijos del espíritu de nuestro tiempo y, salvo algunos casos de mentes muy brillantes, digamos, es difícil salirse de ahí, salirse de ese marco. Yo creo que la ventaja que tiene el arte, lo hemos visto esta tarde con la representación de teatro, es que transmite algo para cuya comprensión, desde un punto de vista, digamos, racional, habría que leer muchísimos libros. Y ahí está el mensaje compacto, digamos, en imágenes que además te llegan al corazón y te hacen comprender muchísimas cosas del espíritu de nuestra época, del espíritu de nuestro tiempo, que está marcado pues, por unas desigualdades y una crueldad enorme, ¿no? Bien. Por tanto, pensemos en eso, en clave de Zeitgeist, ¿no? Que marca las corrientes en la ciencia, el arte, teoría política, ética social, etc. Y todo eso es tomado como cierto, correcto, estético, etc. A menos que haya algo que nos conmueva más allá de los parámetros estandarizados y nos haga ir un poco más allá. En particular, sobre la relación entre derechos humanos y derecho penal, hay que preguntarse por las claves que hacen que ese orden social, con las correspondientes injusticias y dramas humanos que hay detrás, se mantenga. Porque para que se mantenga tiene que haber una teorización que justifique al final el mal de la pena, ¿no? Que legitime socialmente, pacifique la conciencia social sobre aquello que el sistema estabiliza. Detrás hay toda una construcción teórica. Y esa construcción teórica hay que verla en clave histórica. No podemos analizar el derecho penal de nuestro tiempo y sus claves desde el punto de vista constitucional y de la positivización de los derechos humanos si no lo hacemos en clave histórica. Y aquí recuperamos la idea del espíritu del tiempo. Hay algunos teóricos o algunos pensadores que en un momento dado dan un salto en términos de paradigma por encima de su época. Eso es muy excepcional. Son capaces de adelantarse, de proyectarse respecto de esas convenciones que marcan el espíritu de la época, las creencias. Y uno de ellos fue Cesare Beccaria, ¿no? Que escribió en 1764, un pensador
característico de lo que Philip Bloom llama en una obra el pensamiento ilustrado radical, pero que fue más allá de sus contemporáneos. Philip Bloom le dedica un capítulo a esa gran obra, pequeña obra, que todo el mundo que se haya interesado por el pensamiento de la Ilustración, aunque no haya estudiado Derecho, pues puede haber leído, de los delitos y de las penas, y lo caracteriza como alguien que dio un salto de época, porque digamos, se enfrentó al pensamiento status quo de la época, a los dos grandes filósofos cuya filosofía de la pena era tan, digamos, tan contundente que ha permanecido hasta nuestros tiempos, que fueron Kant y Hegel, ¿no? Kant, metafísica de las costumbres, Hegel, filosofía del derecho, y digamos que se atrevió, a raíz del ejemplo de la pena de muerte, a combatir la idea que ellos defendían del retribucionismo. En el caso de Kant, un retribucionismo de tipo deontológico, basado en la ley del talión, ¿no? Básicamente, no hay justicia, o no se hace justicia, hasta que, en el ejemplo de la isla tan famoso, hasta que no se ejecute al último miembro de una comunidad que va a desaparecer, y aunque ya no vaya a hacer daño a nadie porque la comunidad se disuelve, habría no obstante que ejecutar la pena para que se restablezca la justicia material. Y en el caso de Hegel, el pensamiento dialéctico del restablecimiento de la vigencia de la norma, ¿no? La pena viene a negar el delito, que a su vez niega la norma, y la única manera de que la vigencia de la norma se restablezca es con el castigo. Una versión que ha permanecido ambas hasta nuestras fechas, en distintas formas y variantes, pero que tiene muchísimo que ver con la obra de esta tarde. Lo primero, la primera versión del retribucionismo, reformulado y con muy distintas variables, digamos que no solamente ha revivificado, sino que sigue siendo una teoría de la pena predominante, ¿no? Se castiga para restablecer la justicia en la creencia de que el ser humano, cuando comete un delito, es libre. Podría haber actuado de otra forma, la idea del libre albedrío, y dado que ha optado por cometerlo, hay que castigar porque lo exige el imperativo categórico correspondiente, ¿no? Y la otra versión del retribucionismo lógico se reformula en términos filosóficos a partir del funcionalismo sistémico, ¿no? Pero la base filosófica es la misma, y entonces el sistema se mantiene porque el sistema se legitima por sí mismo, ¿no? De forma circular, porque solo persigue la estabilización de la norma que es infringida por el delincuente. Y entonces, resumiendo mucho, el primer planteamiento sigue anclado en una idea de libertad que, a mi modo de ver, creo que ahí influye mi punto de vista cristiano, está anclado en una idea, digamos, se explica a partir de un concepto de libertad que no tiene mucho que ver con el ser humano, con la idea del ser humano real. Esto en conexión, además, con los avances que hoy se conocemos en materia de investigación sobre el cerebro, donde está habiendo en los últimos años una aproximación muy fuerte desde el campo de las neurociencias al campo del derecho penal, que es la línea de investigación en la que estoy ocupado de manera más fuerte hace ya más de una década, ¿no? En investigar los distintos conceptos de libertad y cómo lo que ahora sabemos sobre el cerebro
influye en el comportamiento humano. Yo creo que es un compromiso democrático y además, si se quiere, incluso cristiano en términos de derechos humanos. Ya no creo que el derecho penal esté para establecer la justicia en materia, pero la otra versión del retribucionismo lógico es aún más sofisticada, ¿no? Porque para ese tipo de pensamiento ha conducido a formular lo que se conoce como derecho penal del enemigo, ¿no? Esto lo formuló un penalista alemán con el que tuve oportunidad de conversar personalmente sobre las bases metodológicas que lo sostienen, el Feind des Strafrecht, derecho penal del enemigo, que entiende que dentro del derecho penal, del Estado democrático de derecho, hay una vigencia abstracta y hay una vigencia concreta. Abstractamente tenemos un Estado de derecho, constitucional de derecho, pero en concreto hay muchísimas instituciones que están pensadas para lo que él llamaba las no personas. Y las no personas no son destinatarios de derechos y deberes, como sería el derecho penal del ciudadano, que puede en un momento dado cometer un delito, sino para todos los que se considera que no ofrecen, en términos de ese funcionalismo sistémico que está detrás, que al final remite filosóficamente a Hegel, no ofrecen seguridad cognitiva. Y estos hay que heteroadministrarlos, decía Günther Jacobs, como si fueran enemigos animales salvajes. Y ahí entra toda una serie de fenómenos como el de la migración, el del inmigrante ilegal, la porofobia también, ¿no? Donde el derecho penal no cumple un papel como debería de servir de dique a favor de los derechos humanos, sino más bien en contra. Y claro, aquí las herramientas, esto es algo que creo que aprendí, bueno, lo aprendí, no es que creo, es que lo aprendí en aquel curso con Julián del Castillo, en esos apuntes que tomé, que no sé dónde quedarían, pero ojalá lo pudiera recuperar, que los instrumentos no son neutros, nada es neutro, ¿no? Y el derecho es fundamentalmente, o en gran medida, algo político. Detrás de toda teoría de la pena hay una filosofía política y de toda idea de Estado hay igualmente una teoría política del Estado, ¿no? Bien, entonces ahí la discusión con Günther Jacobs era más bien no tanto si había un porcentaje descriptivo en lo que decía, que lo había, sino si él, desde su punto de vista teórico, lo legitimaba o no. Qué porcentaje había descriptivo y qué porcentaje había legitimador en la teoría. Lo cual tenía que ver con todo su engranaje de partida sobre los fines de la pena. ¿Para qué sirven las penas, ¿no? ¿Para qué se imponen los castigos? Bien, entonces, el otro día en la facultad precisamente teníamos un seminario, por centrarlo en algo que todos podemos fácilmente captar con un primer vistazo, ¿no? Teníamos un seminario sobre la prisión permanente en Europa. Una profesora de Hungría, un profesor de Ucrania, un profesor italiano y yo mismo, y hablábamos de los problemas de la prisión permanente revisable en el caso nuestro, llamada así, revisable, en Europa. Pero vamos, a fin de cuentas, prisión perpetua. Los cánones del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el canon de constitucionalidad del Convenio Europeo de Derechos Humanos y las perspectivas de los distintos países. Entonces, ahí se ve claramente en toda la discusión sobre ese asunto que el espíritu de nuestro tiempo, por volver a retomar la idea fuerza, el espíritu de nuestro tiempo es básicamente punitivista. Es muy punitivista y es populista. Y el populismo es un fenómeno, hay mucha bibliografía reciente sobre la materia, por ejemplo, un libro recomendable de un autor francés, todavía poco estudiado,
porque, claro, el combate a la idea del populismo, el populismo penal sería una de sus variantes, tenía en un principio un carácter democrático, puesto que se entendía que el populismo, digamos, va en contra de los principios democráticos, de conformación de la voluntad popular, etcétera, porque es tal vez manipulador, poco claro, etcétera. Pero este autor, por ejemplo, francés, dice esto hay que estudiarlo con detenimiento, porque claro, los populismos justamente toman ahora como base en gran medida que la voluntad popular y el derecho penal, que de ahí resulta también, se tiene que conformar sobre una base deliberativa muy amplia, ¿no? Y entonces al final lo que importa no es tanto la elaboración científica, conceptual, a partir de los principios, de las garantías individuales que resultan de la Constitución, de los derechos humanos positivizados, etcétera, y de toda una elaboración filosófico-política que se remonta a Beccaria, sino que resulta más bien de lo que, digamos, esa voluntad popular deliberativa, en una especie de republicanismo, creo, malentendido, decide, ¿no? Entonces, si la voluntad popular, así entendida, decide que lo que resulta conveniente es recuperar una pena que ni siquiera la dictadura restableció, porque se abolió en 1928 en España por motivos precisamente de crueldad y de falta de humanidad, y eso más o menos es conforme con el canon de constitucionalidad europeo que resulta el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues no hay nada que objetar. Entonces, el Tribunal Constitucional se pronunció también en este sentido, a mi modo de ver, de forma equivocada, porque el canon de constitucionalidad de un país que forma parte en este caso, de la Unión Europea o del Consejo de Europa, puede ir por encima del mínimo que marca para todos los países el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y en nuestro caso, por ejemplo, por recapitular un poco, reconducir un poco la cuestión a los fines de la pena, nuestra Constitución, como la italiana, en el artículo 25, apartado 2, habla de que el fin de las penas, uno de los fines de la pena, que no excluye otros, pero es uno de los fines de las penas privativas de libertad y de las medidas de seguridad, tiene que ser la reeducación y reinserción social del reo. Eso unido a otros posibles principios constitucionales que se verían vulnerados, como claramente el principio de legalidad en la perspectiva de la taxatividad, ¿no? De la determinación no solo de la norma de conducta, sino también de la norma de sanción, es decir, de la pena exactamente en sus límites. Según el Tribunal Constitucional no se vulnera ninguno de los motivos que se alegaron en el recurso, fueron aceptados por el Tribunal Constitucional, dio la razón en alguna pequeña cosa, pero mínimamente. Haría que estuviéramos, digamos, desde el punto de vista incluso interno, ante una pena inconstitucional, por cuanto no deja ninguna esperanza real a la persona, ¿no? Podemos enredarnos en una cuestión de plazos, de cuál es el límite mínimo de cumplimiento y de plazos que como mínimo habría que cumplir para acceder a la libertad condicional, que son enormes, pero al final no se sabe cuánto va a durar la pena y una persona puede estar el resto de su vida en prisión. Todo lo que tiene que ver con la prisión, tal vez por esa sensibilidad hacia la legitimación del castigo y también por mis creencias cristianas, siempre me conmueve. Y hoy en la obra ha salido el tema de la cárcel. ¿Y quién va a la cárcel? A la cárcel mayoritariamente van, como siempre, los empobrecidos. Los empobrecidos, es decir, los últimos. Los pobres, en definitiva. No quiero hacer demagogia porque también, digamos, en los últimos tiempos se han visto pues casos, y además es que la obra lo refleja, digamos, es la regla y la excepción, ¿no? de personas poderosas y que también son perseguidas por algún delito y terminan en la cárcel, pero lógicamente el desequilibrio en esto es tremendo.
Pero bueno, al final el derecho penal no está, digamos, no debería estar concebido como desde el punto de vista del pensamiento ilustrado de Beccaria, para mandar mucha gente a la cárcel, ni pobre ni rica, sino debería estar para proteger los derechos humanos de todas las personas y por igual, ¿no? De todas las personas. Y siempre teniendo el eje central en la idea del ser humano, de la dignidad del ser humano. Es decir, poniendo en el centro al ser humano y sus derechos. Esta debería ser la cuestión. Pero no lo es. Estamos, digamos, desde hace mucho en un proceso de desmantelamiento de esa idea del derecho penal mínimo, del derecho penal solo desde el punto de vista de lo estrictamente necesario para proteger bienes jurídicos, y metidos en una expansión cada vez más desorbitada del derecho penal. Este año he explicado derecho penal parte especial, o sea, los delitos del libro segundo, digamos, los que podemos en una asignatura cuatrimestral, y a lo largo del cuatrimestre he explicado algunos, regulación vigente de algunos delitos contra la libertad sexual, por ejemplo, que ya se ha cambiado, ¿no? Y constantemente están haciendo reformas y utilizando el Código Penal en gran medida de manera simbólica. Digamos, esta es una reflexión que abarca todo el derecho. Lo que pasa es que el derecho penal siempre está un poco en primera línea. Está siempre en los medios de comunicación, es muy polémico por muchos temas espinosos y se utiliza de un modo muy promocional, propagandístico e incluso a veces directamente electoral. Entonces es como si el conocimiento técnico al respecto tuviera más bien poco que decir, porque la idea populista es que la deliberación democrática entre todos de lo que hay que hacer para proteger, pues es lo correcto, ¿no? Y eso banaliza un poco, ¿no? los conocimientos, porque cuando uno lo explica a sus alumnos ve que es todo tan difícil y tan complejo y hay que estudiar tanto para cada cosa, que uno va a los alumnos con la mayor humildad diciendo: yo lo poquito que sé, hasta aquí llego, pero que sepáis que esto es mucho más complejo. Entonces, es como todo, ¿no? Pues para todo hay que estudiar mucho. Y esto es como si, bueno, venga, a la primera de cambio pues podemos cambiar esto, cambiar aquello, etc. Entonces, por ir terminando, porque esto, pues no sé si ha sonado o no ha sonado. Ah, no, pues todavía me quedan 6 minutos y pico, ¿no? Resumiendo mucho, digamos, el derecho penal, el castigo, la idea del castigo y de que hay que castigar, y hay que castigar a ser posible duramente, hay que reprimir severamente, tiene mucho que ver con la baja calidad democrática, ¿no? En general del Estado y de las instituciones, porque por lo regla general y los penalistas somos muy incrédulos sobre nuestra materia, ¿no? El reprimir las determinadas conductas con el castigo sirve más bien poco. Generalmente hay que actuar en el campo previo. En el caso de la corrupción hay que actuar previamente en muchas esferas donde a lo mejor hay que invertir y hay que esforzarse en una normativa no penal, y el derecho penal tiene que ser subsidiario, tiene que ser la última ratio, interviene de forma fragmentaria y solo cuando no hay más remedio, porque el coste para los derechos fundamentales es muy alto, normalmente la privación de libertad. Entonces, la primera idea que toca trabajar con los alumnos en torno a esto es que precisamente la respuesta a las grandes preguntas: ¿para qué se castiga? ¿Por qué se castiga? ¿Cuándo se castiga? ¿Y cuánto se castiga? Y manejando pues toda una serie de claves en términos históricos, filosófico-políticos, constitucionales, de los derechos humanos, y también técnicos, la parte de elaboración dogmática de la teoría del delito, etcétera,
y también procesal, mi mujer Ágata es procesalista, que, pero por lo que me toca como sustantivista, digamos, hasta poder llegar a la conclusión de que una pena es, en términos democráticos, legítima o por lo menos correcta. Pero todo esto, claro, sin buena conciencia, porque hay que, digamos, poner en primer lugar la fuerza ablativa que tiene la pena para los derechos fundamentales de las personas y, en concreto, la privación de libertad como una pena eminentemente cruel. Y ya no digamos si es de por vida o puede serlo, como es la prisión permanente revisable. Entonces, bueno, en este pequeño texto, por hacer alguna reflexión un poco más de mayor calado al respecto, la primera parte trata de reflejar en términos históricos la tránsito que hay del derecho penal teocrático al derecho penal democrático, ¿no? A raíz del caso de Chevalier de la Barre en Francia, muy famoso, y de las claves que hacen que, a partir de la Ilustración, podamos hablar en términos de teoría del derecho de un derecho penal constitucional, ¿no? del origen de la constitucionalización del derecho penal, donde hay una clara distinción entre delito y pecado, ¿no? No se castiga por cometer pecados, sino se castiga por cometer delitos que vulneran bienes jurídicos esenciales para la convivencia. Aunque algunos de esos delitos se correspondan también con el decálogo de los principales pecados, ¿no? Matar, etcétera, etcétera, robar, etcétera. Pero, claro, esa distinción entre derecho y moral, en términos de teoría del derecho, es clave cuando uno trata de legitimar la pena. Entonces, en la teoría del retribucionismo que antes mencionábamos, de tipo deontológico, kantiano, digamos, hay en gran medida todavía una confusión muy fuerte entre derecho y moral, ¿no? Con base en el imperativo categórico, ¿no? Mientras que el derecho penal del Estado democrático de derecho debe caracterizarse precisamente, a mi modo de ver, por lo contrario. Es decir, básicamente no se castiga para castigar, ni porque se haya hecho un mal uso de la libertad, lo cual nos llevaría a otra discusión muy fuerte, que si quieren luego en el debate o en el diálogo podemos abordar, de en qué medida se puede decir que alguien es libre de actuar de otra forma o en qué medida se puede decir que alguien es responsable, con los conocimientos que ahora tenemos, de lo que ha hecho, ¿no? Ahí hay muchas cosas que tienen que ver también o guardan estrecha relación con el concepto de resocialización que se tenga, porque la resocialización debe ser algo voluntario, ¿no? Que el Estado no puede imponer. Bien, pues con esos mimbres cabría hacer una reflexión de cierre sobre cuáles son las perspectivas. Y las perspectivas no pueden ser para un jurista solo normativas, ¿no? Es decir, no podemos explicar el sentido que tienen las normas, y menos el Código Penal, con un razonamiento puramente normativo, circular, autopoético, ¿no? Porque es que no tendría ningún sentido. O sea, nada de lo que hemos visto en la obra de esta tarde se entiende desde una perspectiva estrictamente normativa. Yo lo comentaba después con mis colegas, ¿no? La profesora Karsai de Hungría me decía: Eduardo, esto de las neurociencias es un reto enorme para el derecho penal, ¿no? Lo pone en cuestión. Sí, lo pone. Mira, pues ya ha sonado. Detener, perfecto, ahora ya he llegado a la media hora. Sí, lo pone fuertemente en cuestión, pero
no creo que sirva de mucho. Algunos dicen que también es un riesgo enorme, y de hecho estamos ahora en eso porque las neurotecnologías de la mano de la inteligencia artificial están suponiendo en este momento ya de facto un riesgo enorme para los derechos humanos, y se están planteando como tal el concepto de los neuroderechos humanos ante los desafíos enormes, los riesgos a los que claramente estamos abocados en esa materia, y ahí probablemente el ordenamiento jurídico en su conjunto, pero también el derecho penal, va a tener que posicionarse y hacerlo cuanto antes, porque lo estamos viendo a raíz de todo lo que está ocurriendo con los agentes conversacionales de inteligencia artificial, el chat GPT, etc. Y todas las posibilidades que ya tecnológicamente existen de leer el cerebro e incluso, algunos creen, escribir en el cerebro del ser humano e incluso inducir o hacer que alguien cometa una conducta delictiva externamente, ¿no? Utilizado prácticamente como un instrumento. O sea, tanto desde el punto de vista epistémico como filosófico como tecnológico, el derecho está ante un desafío, a mi modo de ver, de dimensiones desconocidas hasta la fecha. Va a tener que reaccionar y posicionarse de forma muy rápida. Ahora estamos con una serie de colegas que hemos estado trabajando en esta materia, intentando redactar un manifiesto, un escrito, intentando ponernos de acuerdo en los términos de para que se reaccione. Y las instituciones internacionales ya lo están haciendo, están intentando ponerle coto a un momento que se podría prácticamente calificar como de transhumanismo, ¿no? donde la ¿cómo se diría? Donde las máquinas y los seres humanos se van prácticamente a confundir entre sí, ¿no? Va a haber, iba a decir, una visión antropomórfica de las máquinas y a su vez un cambio muy importante en la esencia del ser humano. Claro, ante eso, aquí ya sí que termino. Bueno, no es nada más peligroso para un profesor que diga voy terminando, porque quiere decir que todavía queda media hora. Entonces, termino con dos obras que cito aquí en este pequeño textito, porque claro, limitarse a analizar pero sin dar ninguna perspectiva. Yo cito ahí dos obras, ¿no? Porque creo que todo esto tiene algunas explicaciones que a todos nos afectan. Una de Ulrich Beck, el libro póstumo La metamorfosis del mundo, donde él habla que explica esto en términos asimétricos. Es decir, por un lado está lo que él llama las Glaubenssätze, ¿no? Las doctrinas, que las doctrinas, por ejemplo, aquellos principios en los que nosotros creemos son muy locales, y luego los Handlungsräume, ¿no? Los espacios de acción que aprovecha la criminalidad internacional de las grandes multinacionales, etcétera, para actuar libremente. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un filósofo del derecho italiano, Luigi Ferrajoli, una obra clave, Derecho y Razón, que propugna la idea de una Carta Constitucional universal, más allá de la Declaración de Derechos Humanos, etcétera, de ir hacia una configuración de una Carta constitucional del planeta, ¿no? Y ahí todo es desigual, y eso también estaba en la obra. Se ve en el fenómeno de la migración mejor que en ningún sitio, ¿no? Porque la criminalidad opera en el marco de la globalización, y contra eso es difícil combatir, es difícil enfrentarse. Y luego hay otra explicación en términos sociológicos, y ahí me gusta recomendar la obra de Hartmut Osa, que se titula Resonancia, una sociología de la relación con el mundo. También tiene un escrito muy pequeño que se titula Contra la aceleración,
porque y a mí me gusta pensar que eso tiene que ver también con la visión cristiana del mundo, porque vivimos una época en la que no hay resonancia. Y el remedio contra la aceleración, según Hartmut Rosa, no es la desaceleración, sino la resonancia. Yo creo que resonancia se encuentra, por ejemplo, en lo que hemos visto esta tarde. Ahí encuentras resonancia, porque ves explicado y le das sentido a un montón de cosas que desde un punto de vista explicativo, racional, argumentativo, es muy difícil de poder concretar. Pero lo que sí es cierto que estamos todos, metidos en una dinámica escalatoria, ¿no? donde todo va cada vez más rápido, y eso hace que no nos entendamos a nosotros mismos, y eso afecta también a cómo se concibe el ordenamiento jurídico, porque pierde completamente la perspectiva, ¿no? Del espíritu del tiempo. Bueno, eso es lo que quería decir. Muchísimas gracias. Nada. Vamos entonces al diálogo. Vamos a aprovechar este ratito. Es un cambio de ritmo, no sé si de resonancia, aceleración y deceleración. Es un cambio de ritmo respecto a lo que habíamos hecho esta tarde. Muy importantes, clave. El primero es importantísimo porque tiene que ver justamente con un trabajo que estoy ahora, que tendría que haber terminado y no lo he logrado, precisamente por la locura acelerativa y escalatoria en la que estoy inmerso. Pero que es un trabajo sobre prescripción y fines de la pena. Y efectivamente hemos hablado de espíritu del tiempo, el espíritu de nuestro tiempo, pero a mí me obsesiona la idea del tiempo. O sea, la pena, el tiempo como pena, y la pena básicamente se mide en tiempo. Es verdad que la pena privativa de libertad no es la única, ¿no? Hay también otras penas, como por ejemplo la pena de multa o penas privativas de derechos, pero hay, a mi modo de ver, un uso excesivo de la pena privativa de libertad, y se computa precisamente en tiempo, de tal forma que se podría decir que hay una especie de identificación entre el tiempo y la pena, y que el tiempo es la pena. Claro, en un diseño de política criminal racional, de una legislación más o menos racional, bastaría también con decir, bueno, vamos a ver, la importancia de los bienes jurídicos protegidos con relación a las conductas que los infringen, al cual hay que ver cuál es la gravedad de cada una de las conductas en sí. Ahí interviene toda la teoría del delito, que es muy, muy técnica. Debería corresponderse con una pena correlativa, ¿no? Una proporcionalidad ordinal y cardinal y ordinal en cada uno de los casos, dependiendo del punto de partida. Y todo eso, en clase yo con los alumnos, por ejemplo este curso que está explicando parte especial, lo primero que nos fijamos es en la pena, porque si no esta pasa desapercibida, porque explicas todo en qué consiste el delito, cuáles son los elementos, cómo hay que interpretarlos, leerlos, y cómo se pueden, digamos, entender bien. Pero si te descuidas la pena, o las consecuencias jurídicas vienen al final, bueno, hay que empezar por la pena. Para esta conducta, esta pena, esta pena, esta pena. Ahora hay que ver si hay una correlación entre la gravedad de la pena y la de la conducta. Pero a su vez has mencionado otro asunto, que es el del derecho penal económico, la criminalidad económica. Por ejemplo, la apropiación indebida, la acabo de explicar, pues, digamos, son delitos patrimoniales, pero ya digamos, colindando con los delitos socioeconómicos, pues a veces muestran, esto se ha denunciado por algún sector de la doctrina, justo lo contrario de lo que decíamos antes del derecho penal del enemigo, ¿no? Un derecho penal del amigo. Porque, claro, por ejemplo, se trata de un delito fiscal donde para cometer el delito fiscal tienes que haber defraudado al menos 120.000 euros, la cantidad defraudada tiene que exceder los 120.000 euros, pues tú tienes una excusa absolutoria, que es la regularización tributaria, ¿no?
en el 350.4, donde si antes de un determinado momento que ahí se indica se regulariza esa deuda, pues se levanta la pena. Hay delito, pero se levanta la pena, es una excusa absolutoria. Entonces, bueno, eso junto con otros ejemplos se podrían contrastar con lo que se ha venido a llamar también en los últimos tiempos el derecho penal aporofóbico, el derecho penal del pobre, es decir, para reprimir conductas cuya lesividad es más que cuestionable y que aparte luego en los casos concretos obedecen a situaciones donde es muy difícil argumentar que a esa persona le sea exigible otra conducta, eso ya en términos de culpabilidad. Y es que una vez más tenemos la obra de esta tarde, es que calza a la perfección el caso del Top Manta, ¿no? Hombre, que perseguir a los Top Manta con pena de prisión sea democrático, pues desde el punto de vista de un derecho penal democrático, de los principios filosófico-políticos que deberían inspirarlo y estructurarlo, pues a mi modo de ver es más que cuestionable. Eso junto con otros muchos ejemplos que se pueden poner de utilizar el derecho penal para reprimir al pobre, ¿no? Que es, digamos, el más desfavorecido. Bueno, pues sobre todo eso se puede claro, discutir muchísimo, ¿no? Pero sí, la clave de reflexión es esa, ¿no? El tiempo como pena, esa es la cuestión. Y bueno, hemos puesto antes el ejemplo de la prisión permanente revisable, que ya solo tiene otra cosa más grave, que es la pena de muerte. Y la pena de muerte fue lo que Beccaria se atrevió a decir que desde el punto de vista contractualista el Estado no podía admitir frente a Kant y Hegel, y los dos se le lanzaron, los dos retribucionistas por excelencia, cuyo pensamiento pervive hasta hoy, se le lanzaron a Beccaria con unas invectivas durísimas por atreverse a ir contra el pensamiento establecido en ese momento, yendo mucho más allá de su época y pensando en términos de derechos humanos. Y luego el otro tema que has mencionado es igualmente de una importancia espectacular. Perdóname porque es que se me van las cosas de la cabeza. La segunda cosa era... Sí. Era el tema de la deliberación. Ah, exacto. Exacto. Sí. Eso también sale un poco en alguna nota a pie de página en este textito, porque, digamos, hay una corriente de pensamiento constitucional, por ejemplo, Roberto Gargarella en Argentina, que sostiene una especie de republicanismo en cuya virtud dice que los penalistas, incluso los más progresistas y que él más admira, no entendemos la democracia, porque la democracia pasaría por entender que el fruto de las leyes penales es, digamos, también consecuencia de todos esos procesos deliberativos, pero eso seguro que Eugenio, que ha leído muchísimo, desde que yo le conozco ya leía... Tú contesta al autoritarismo. Leía de forma compulsiva. Claro, es cierto que ese concepto de democracia deliberativa yo creo que está muy lejos de la realidad, porque a quienes comprende y qué tipo de deliberación, cuando estamos viendo que algo tan importante como es el Código Penal se deja en manos, por decir así, de políticos pues más o menos desaprensivos, porque es que, vamos, que no se estudian las cosas, no se las estudian. Y hombre, una cosa es decir que obviamente el Parlamento tiene es la sede de la voluntad popular, y obviamente el procedimiento formal de aprobación de las leyes legitima formalmente las leyes, pero desde el punto de vista material, una cosa es la validez, el procedimiento formal de aprobación, y otra la legitimidad de las leyes que de ahí resultan, si digamos, desde un punto de vista de democracia más sustantiva,
se pasan por alto cosas básicas, ¿no? Por lo menos permite cuestionarlo. ¡Wow! Wow. No. Muchísimas gracias también. Son preguntas, todas ellas de un calado teórico impresionante. ¿Y tú eras, Miguel? La primera, porque efectivamente yo creo que pertenece a las convicciones de nuestro tiempo que la cárcel es la solución. Yo creo que no. Quiero creer que en un tiempo no tan lejano el proceso histórico de abolición, del abolicionismo, pues claro, de la pena de muerte, de los tratos inhumanos y degradantes, crueles, inhumanos, degradantes, etcétera, etcétera, alcanzará también a las prisiones. Pero porque aquí, como en todo, hay que ver qué se está dispuesto a ver. Y hay cosas que se está dispuesto, aunque las conozcamos, se está dispuesto a verlas, y otras, una gran parte de ellas, no. Entonces, hay estudios, por ejemplo, de tipo victimológico, que demuestran en términos económicos que sería mucho más eficiente para proteger bienes jurídicos. Claro, si uno parte de la base de que el derecho penal está para castigar porque hay que restablecer la justicia material o la vigencia de la norma, entonces, claro, crees en el castigo. Pero si consideras que de lo que se trata es de proteger bienes jurídicos, es decir, de intentar que el derecho penal tenga una función preventiva para que en el futuro reducir al mínimo la criminalidad, y eso, por ejemplo, es algo que no cuadra con el restablecimiento de la prisión permanente revisable en España, que ni siquiera la dictadura quiso recuperar, porque las tasas de criminalidad en España son bajas, de las más bajas de Europa. Pero si aún quisiéramos ser más eficientes, para que la criminalidad se reduzca todavía más, de lo que se trataría no es de más cárceles, sino de que el Estado invirtiera de otra forma. Invirtiera en el ámbito previo, generando una mayor distribución de la riqueza, eliminando todas las capas de pobreza, de desigualdad, aumentando el acceso a los recursos de todo tipo, para todas las personas, formativos, etcétera, implementando en los centros educativos desde el principio programas de educación emocional para que se sepan gestionar las emociones, reducir los comportamientos violentos, etcétera. Y hay estudios, hay un libro que se titula Smart Control Crime, o sea, un control inteligente del crimen, creo que el autor me parece que es Irving Wallace, que intenta demostrar, y él fue presidente de la Sociedad Mundial de Victimología, donde intenta demostrar que las cárceles en un futuro, o sea, que no son la solución y no son eficientes económicamente, ni tampoco, lo que es más importante, porque las cárceles son caras, sino lo que es más importante, para prevenir la criminalidad, que es lo que se supone que queremos, reducir al máximo la criminalidad. De tal forma que lo ideal es que no hubiera cárceles. Entonces, pero claro, y yo por eso les decía a mis colegas el otro día, decían, lo que nos dice o no la neurociencia, bueno, los riesgos sí están muy presentes, pero la biopolítica Foucaultiana se ha aplicado sin necesidad de conocimientos. El peligro de los conocimientos no son los conocimientos, sino para qué los usas, ¿no? ¿Para qué los usas y cómo los usas? Y si el poder político lo usa para hacer biopolítica y vulnerar todavía más, digamos, los derechos humanos. Y yo les decía, bueno, sí, pero es que al final es una cuestión de creencias. Es una cuestión de creencias. Si uno cree en el castigo y de la idea del merecimiento, o sea, que alguien merece ser castigado porque pudo no haber cometido el delito y lo cometió, entonces hay que castigarle. En sentido kantiano, ese razonamiento no nos vale. Pero insisto que las dos cuestiones, había otra, ¿no? El jardín,
Sí. Y la del jardín, nos meteremos en un jardín importante, pero sí, Borrell se metió en un jardín, porque como es el alto representante para la política exterior europea, pues se metió en un jardín que nadie esperaba de un diplomático, ¿no? Pero es un problema conceptual, porque, claro, nosotros hemos hablado efectivamente de derechos humanos como algo que, además, yo creo que está promovido en distintas fases históricas, pero de forma importante también por el cristianismo y por la idea cristiana del ser humano, ¿no? El ser humano, donde no se puede distinguir, como el derecho penal del enemigo, entre ser humano con dignidad e individuo fuente de peligro sin ella. No. Por eso no puede haber comportamientos simétricos, ¿no?, con quienes vulneran los derechos humanos. El Estado tiene que intentar mantenerse siempre protegiéndolos, los de todos. Pero claro, es una idea que no es universal, o no es tan universal como nos gustaría pensar. Pero digamos que ahí ya estamos en un campo que a mí se me escapa un poco, en el sentido de que, claro, nos gustaría exportar la idea de los derechos humanos, esa idea de Ferrajoli que mencionábamos antes, de una carta constitucional mundial, tiene mucho de utópico, porque claro, cuando tú hablas, por ejemplo, en China con ciudadanos chinos, dicen hasta qué punto valoran la idea de los derechos de la libertad anclados en derechos fundamentales positivizados, pues lo valoran en la medida, no como algo teórico, sino en la medida en que haya un acceso cada vez mayor a los recursos y una eliminación cada vez mayor de la pobreza, ¿no? Entonces, claro, ahí hay, digamos, una concepción distinta a la puramente ideal, teórica, sobre los derechos humanos, y tampoco se puede decir que Europa haya sido históricamente paradigmática en la protección de los derechos humanos, ¿no? Nos tenemos que remontar muy poquito históricamente, pues, para ver ejemplos como el Holocausto, etcétera. Es decir, que tampoco podemos ir dando lecciones al mundo de protección de derechos humanos, ¿no? No, sí, a ver, es una reflexión la que haces muy importante, y si lo vemos bien, también ha aparecido en la obra un poco la cuestión. O sea, prácticamente todo lo que hemos dicho esta tarde estaba en la obra estaba en la obra, sí, estaba en la obra de Moisés y David. A mí me ha resultado conmovedor e impactante esa densidad del mensaje. En un momento determinado, Moisés, así en alto, decía: libertad, seguridad, si no hay seguridad no hay libertad, etc., ¿no? Desde el punto de vista filosófico-político es la gran controversia. Digamos, del Estado democrático, una de ellas muy sensible es hasta qué punto hay que sacrificar la libertad para tener seguridad, y si la seguridad podemos ponerla también al nivel del resto de los derechos, para facilitar la convivencia. Es verdad que en una sociedad que sobrepase ciertos grados de inseguridad, pues puede dar lugar al estado salvaje y a la venganza privada. Que eso es uno de los motivos por los que está justificado, a mi modo de ver, en principio, el derecho penal mínimo el derecho penal de los derechos humanos, para el cual creo yo que no hay alternativa en el Estado democrático. O sea, no hay alternativa a ese derecho penal. Si tiene que haber derecho penal, no hay una alternativa que no a este. Y eso significa que la seguridad no se puede sobreponer, categorizar unilateralmente al nivel de la libertad, porque entonces nos veríamos abocados al derecho penal del enemigo, es decir,
a una vigencia abstracta del derecho penal democrático, pero en concreto, la vigencia concreta, digamos, conviviría como una especie de subterfugio dentro del primero, en favor de la seguridad que impondría, digamos, unilateralmente sus argumentos. En el caso de El Salvador es espeluznante lo que está pasando, porque, claro, El Salvador sería en la práctica un caso de Estado fallido donde el Estado no protege. Si el Estado no protege a los ciudadanos, puede dar lugar a un modelo ya de Estado salvaje donde criminalidad organizada, las bandas, en este caso las maras, etcétera, campan por sus respetos y violan, matan y hacen lo que quieren, entonces el Estado no cumple su función. Pero es verdad que, a su vez, desde un punto de vista del Estado liberal, un poco mitificado, se puede perder de vista también la otra parte, que son las víctimas. Es decir, no solamente están los autores a los cuales el Estado tiene que proteger con una serie de garantías. El derecho penal democrático es el derecho de la Carta Magna del delincuente, se decía, ¿no? Porque, claro, es tan ablativo de derechos fundamentales que si no fuera así, y hay que tener en cuenta que hay casos de error, una de las fallas del retribucionismo es que parte un poco de la idea de que se castiga porque hay que castigar y que además está bien que sea así a pesar del coste para la libertad, porque tiene en cuenta que el sistema no es perfecto, que hay mucha gente que es castigada siendo inocente, ¿no? Pero bueno, a donde quiero llegar es que también hay que tener en cuenta a las víctimas, porque las víctimas pues tienen también, digamos, primero que ser protegidas. El derecho penal está para proteger a las potenciales víctimas, pero es verdad que tradicionalmente ha expropiado el conflicto, y lo expropia porque es la única manera de poder funcionar de manera más o menos racional. Es decir, el conflicto, como dirían los abolicionistas del derecho penal, expropia el conflicto a las víctimas y lo plantea como algo vertical entre el Estado y el autor. Y ahí las víctimas tenían poco que decir, y ahora, digamos, en esto es una de las líneas de investigación de Ágata, que es la que sabe realmente de este asunto. Pues ahora se piensa en términos de que hay que tener también dentro del puzzle, hay que tener en cuenta a las víctimas y, digamos, las necesidades de las víctimas. Si dentro de esas necesidades entra también un supuesto derecho al castigo, es una cuestión problemática. Por ejemplo, una de las versiones del retribucionismo actuales que yo he criticado, que me parecen más criticables, es una que es sostenida por algunos autores alemanes que entienden, Tonio Balta la formuló en primer lugar, que entiende que en el ser humano hay una necesidad inmanente de castigar. O sea, y que esto es algo que se puede comprobar empíricamente y por lo tanto el retribucionismo no tendría que remitirse a unas consideraciones filosóficas profundas como por ejemplo las que de Kant o Hegel, sino que bastaría con una cuestión fundamentarlo a nivel empírico, lo cual a mí me parece algo completamente, le trato de rebatir los argumentos que él esgrime, pero vamos, que empezando desde este punto de vista es algo que a mí me parece muy pobre, muy contraintuitivo teóricamente, basarse en unos supuestos estudios que empíricamente demuestran que hay en el ser humano una necesidad intrínseca, cuando es víctima, ¿no?, de que el autor sea castigado. O sea que también, digamos, has tocado un punto que es muy difícil para el derecho penal, es extremadamente difícil. Pasa que en el caso de El Salvador es pues un triple salto mortal, porque efectivamente, por un lado, la población tiene derecho a una cierta paz, pero tampoco se puede encarcelar masivamente sin garantías a todo el mundo, porque entonces
digamos, el precio del precio que se paga por la seguridad, al final es demasiado alto, porque el precio que se paga es la libertad como derecho fundamental en la medida en que nadie puede estar seguro si realmente hay fundamento o no para ello. Pero es... Ah, bueno, no, ese es un aspecto. Luego tocabas también otro... ¿Era tu nombre otra vez, perdón? Cristina. Cristina. Tocabas también otro también muy complejo, que es el de la influencia de los medios de comunicación en la opinión pública, ¿no? Es también un aspecto que se ha teorizado bastante de los juicios mediáticos y la manipulación, digamos, de la opinión pública en un sentido u otro. Hay un autor, un pensador actual polémico, controvertido, que es Harari, que bueno, ha escrito obras muy digamos, controvertidas, como Homo Deus y otras, y él sostiene que, y esto sí creo que es cierto, o sea, que puede llevar razón, que el cerebro humano se puede hackear, ya se hackea desde fuera, y entonces permanecer, digamos, en la idea del libre albedrío como algo mítico y no manipulable, ya está por fuera de la realidad. Y claro, ¿qué ocurre? Que efectivamente la presión de los medios de comunicación puede llegar a ser tan fuerte, antes lo mencionaba Ágata con relación al caso de La Manada y procesos legislativos de este tipo, donde al final nadie se atreve o sea, la cosa es todavía más compleja, el que haya una manipulación de la opinión pública en un sentido que normalmente tiene que ver con un interés electoral, porque no hay masa crítica para ponerlo en cuestión. Va todavía más allá, porque la presión a veces es tal, y en España lo hemos vivido con muchos casos, donde a ver quién se atrevía a decir lo contrario. Y solo en casos de profesores ya con gran experiencia, en casos que ha habido muy controvertidos y muy polémicos. Recuerdo algunos casos de exterroristas que eran excarcelados, etcétera, donde la presión mediática era tan fuerte que se ponía en la picota a un juez español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque había hablado una decisión que decía que había que pronunciar en un determinado sentido. Y claro, ahí lo valiente es pronunciarse por lo democrático, por lo valiente y lo arriesgado. Pronunciarse por lo democrático con sentido crítico.